Bueno, buenas tardes, cadetes. Un nuevo tema, una nueva charlita para aclarar un concepto importante en el manejo de fuerzas, que es la ecuación del teorema de Varignón, es decir, la ecuación de momentos. Ya hemos visto, y más o menos en otros cursos de física probablemente también lo han usado, esa ecuación de momentos de fuerzas respecto de algún punto en el plano. Vamos a repasar un poquito. ¿En qué se basa todo esto? En las cosas más elementales de física, que son las leyes de Newton, eso ya lo tenemos visto y repasado, es decir, que la sumatoria de fuerzas aplicadas a un cuerpo, salvo que el sistema esté equilibrado entre fuerzas activas y fuerzas reactivas, pero si hay una fuerza neta, entonces va a haber una aceleración. Eso está dado por la ley de Newton. Eso en cuanto a las fuerzas. Respecto de las cuplas que tendían, hemos visto, a generar giros, hay una expresión equivalente también de la ley de Newton para las cuplas o momentos de fuerzas, de modo tal que si hay un momento neto aplicado a un cuerpo, que no sea nulo, entonces va a empezar a producirse una rotación. En ambos casos, la expresión indica alguna relación con la masa del cuerpo en cuanto a la inercia, es decir, la tendencia del cuerpo a no cambiar el estado de reposo o de movimiento, y por lo tanto en las fuerzas aparecía una expresión temática de la inercia que era la masa del cuerpo. Para el caso de las rotaciones no es la masa, sino cómo está distribuida la masa respecto del eje de rotación. Por lo tanto, lo que tenemos es un momento de inercia que vamos a terminar de, ya lo hemos definido en clase, pero lo vamos a terminar de comentar y definir ahora con un poco más de generalidad, si se quiere. Otra cuestión que tenemos vista por acá es que las ecuaciones de las que disponemos para un sistema de fuerzas en el plano, al haber como posibilidad hasta tres incógnitas, necesitamos tres ecuaciones. Dos ecuaciones que son habitualmente de proyección de fuerzas y una ecuación adicional que es una ecuación de momentos. Ya hemos visto también que a veces esa ecuación de momentos respecto de un punto conveniente, uno la puede descomponer para trabajar con los sistemas de fuerzas descompuestos en sus proyecciones, componentes horizontales y verticales, y también la ecuación de momento la puede resolver. Para el caso de la resultante de un sistema, es decir, que no esté equilibrado, esa ecuación de momentos me permite obtener, si se aplica en forma completa, conjunta, considerando todas las proyecciones de las fuerzas en ambos ejes, en una ecuación que me dice a qué distancia del centro de momentos va a pasar la fuerza. Se me estaría dando una circunferencia que sería tangente por la dirección de la fuerza, que puede ser cualquiera. Si la descomponemos, que es otra forma posible de trabajar, en ese caso de cada una de esas dos subecuaciones de momentos, obtendríamos un valor de una coordenada, la coordenada horizontal y la coordenada vertical, por ejemplo, X e Y, para determinar eso. Bueno, eso ya es sabido. Pero resulta que el teorema de Varignón tiene unas aplicaciones que van más allá de lo que serían las ecuaciones de momentos de fuerzas aplicadas a un cuerpo. Una de esas aplicaciones muy común es la de poder determinar la posición del centro de gravedad de un cuerpo, del baricentro de un cuerpo. ¿Por qué? Porque si tenemos un conjunto de masas discreto, esa sumatoria que estamos hablando de fuerza sería una sumatoria de pesos, como está ilustrado acá en esta figurita. Entonces, tomando un momento respecto a un punto, la fuerza total, que sería la suma de todos los pesos de todos los elementos involucrados, aquí puse 3, me estaría dando una sumatoria de momentos, que tiene que ser igual, por ser una fuerza equivalente, al peso total por la cota, la distancia en la misma dirección. Por ejemplo, acá en la X que he dibujado, la coordenada X del centro de gravedad. Para conocer la otra posición en altura, habría que repetir lo mismo, acá no está dibujado,
pero sería tomar momentos respecto de un eje horizontal, es decir, tomando las coordenadas y en lugar de la coordenada X, y luego en ese caso obtendría la coordenada Y del centro de gravedad. Con esas dos coordenadas, evidentemente podemos orientar el punto. Ahora bien, sabemos que cuando la cantidad de puntos de elementos se hace muy grande, lo que sería para un continuo, la fuerza, la sumatoria, perdón, rectifico, la sumatoria se termina convirtiendo en lo que llamamos una integral. O sea, es un método matemático que nos permite resolver una sumatoria de infinitos términos. Ahora bien, si planteamos la ecuación de momentos, de pesos, los pesos, ya lo sabemos, se pueden reemplazar por un producto que es la aceleración de la gravedad por la masa del cuerpo. Pero como la aceleración de la gravedad es común a todos los puntos, inclusive si fuera una integral, va a estar de los dos lados del igual, porque también el peso total va a ser la masa total, o sea, la suma de todas las masas, multiplicada por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, se cancela, se simplifica la aceleración de la gravedad. Y resulta que la ecuación de momentos de fuerzas que veníamos manejando, ahora resulta que se convirtió en una ecuación de momentos de masas, que es perfectamente válida, es decir, con los mismos alcances, y que es lo que utilizamos normalmente directamente para encontrar los baricentros, los centros de gravedad. Como la gravedad es constante en toda la Tierra, salvo pequeñas variaciones que nos interesan para este tipo de problemas, ese sería un problema para los geodésicos. Entonces, utilizamos habitualmente la ecuación con masas. Claro, algo cambia, sí, las unidades en las cuales vamos a medir. Es el momento de una fuerza es la unidad de medida de una fuerza, o sea, kilogramos, newton, libras, fuerza, etcétera, o la que sea. Y ahora tenemos kilogramos masa o libras masa. Pero salvo el cambio de unidades, por supuesto hay que tenerlo en cuenta, todo lo demás es válido, si todo el tratamiento matemático es válido. Ahora bien, para algunas aplicaciones que vamos a ver nosotros acá a corto plazo, y también para algunas otras materias, ya se lo voy anticipando, vamos a estar trabajando con cuerpos en los cuales la densidad es constante. Si la densidad es constante, va a salir fuera de la integral o de la sumatoria, y también va a aparecer del otro lado. Por lo tanto, la densidad también se puede cancelar. ¿Y qué nos queda finalmente? Un volumen. Es decir, que la ecuación de momentos, que empezó siendo de fuerza, hemos logrado una equivalencia, no equivalencia con la ecuación de, bueno, pero digamos, en cuanto a las aplicaciones infinitas que puede haber, con una ecuación de momento de masas. Pero ahora, al eliminar la densidad, la masa por la densidad es el volumen. Entonces, ¿qué nos queda? Volumen. Y si estamos aplicando momentos, o sea, pequeños volúmenes multiplicados por distancias, nos va a quedar una expresión de momentos de volúmenes. Esto también en arquitectura naval lo van a tener que utilizar. Así que no es solamente para mi materia, que lo vemos ahora a corto plazo en hidrostática. Pero entonces la ecuación finalmente, oh sorpresa, nos queda convertida en una ecuación de momentos de volúmenes. Es un concepto que a lo mejor les resulta chocante ahora, pero que va a resultar muy útil, porque nos permite obtener, por ejemplo, los centros de volúmenes, los baricentros de un volumen determinado. ¿Por qué? Y depende de cada aplicación. No sé exactamente por qué lo vamos a necesitar, pero sin duda que en muchas aplicaciones necesitamos conocer los centros de volúmenes. Pensemos simplemente en un buque, es decir, una posibilidad es saber dónde está el centro de volumen de la obra viva de la parte sumergida, porque evidentemente por ahí va a pasar la resultante de todas las fuerzas que mantienen el buque flotando. Es decir,
famoso principio de Arquímedes. Y la fuerza resultante, que es lo que se llama empuje, bueno, pues pasa por el centro de volumen. Entonces necesitamos también saber el centro de volumen de un casco. Cuando está escorado, cuando está con asiento, es hundido por la popa o por la proa, y también cuando está flotando derecho con su flotación normal, equilibrada. Y esos volúmenes, el volumen es el buque se mueve, les voy anticipando, por supuesto, el volumen de la carena no se va a modificar, va a seguir siendo el mismo volumen porque el buque pesa lo mismo, pero la posición del centro de volumen va a ir cambiando cuando el buque se inclina. Y entonces eso va a generar problemas o va a traer problemas para la parte de la estabilidad, por ejemplo, la estabilidad transversal y longitudinal del buque. Bueno, muy bien. Quiere decir que entonces que nos encontramos con la posibilidad de utilizar ecuaciones de momentos, de masas y de volúmenes, cosa nueva. Ahora también, a veces nos encontramos con cuerpos en los cuales, supongamos que el cuerpo tiene una pequeña, un pequeño espesor, es decir, tirando a ser un pedazo de cartón o una tabla. En ese caso, las ecuaciones de momentos, los volúmenes, se convertirían en un área multiplicado por una altura. La altura va a salir fuera de la sumatoria o fuera de la integral, porque es un valor constante, y por lo tanto nos vemos reducidos a que, oh sorpresa, nos encontramos con que también podemos aplicar esto a volúmenes, a una ecuación de Varignón, pero aplicada a superficies. Nuevamente va a volver a cambiar la unidad de medida, por supuesto. Quiere decir que, ¿en qué lo aplicaría? Y para sacar los centros geométricos, que en general uno tiende a hablar de las superficies y decir también el baricentro de una superficie. En realidad no sería el baricentro. Para hablar en términos geométricos coherentes, el punto ese se llama centroide, porque evidentemente no estamos hablando de un volumen o de una masa, sino simplemente de una superficie. Y de esa forma, también por integrales, se puede sacar la posición del baricentro de infinidad de figuras geométricas. Es decir, la famosa del triángulo, por ejemplo, que está a 1/3 de la base o 2/3 de la altura, es decir, también se puede obtener por integración, aplicando el teoremita de Varignón. Es decir, que no se cierren o no se limiten en las aplicaciones, porque a veces este teorema permite solucionar distintos tipos de problemas o poder encontrar datos que uno necesita. Y es absolutamente versátil porque empezamos con las fuerzas, tal vez porque es la forma más fácil de comenzar a explicar este tema, porque es algo que uno más o menos se puede imaginar o ver el efecto de la fuerza que con el radio, la distancia al punto de centro de momento tiende a provocar una rotación. Es decir, son temas que se van entendiendo conceptualmente con más facilidad. Y luego todo este desarrollo que hemos estado haciendo, que es lo que me permite pasar a discurrir que hay un montón de aplicaciones en las cuales estas ecuaciones van cambiando un poco de aspecto y de unidades de medida, estamos en física, no en matemática teórica, de modo tal que, teniendo en cuenta las unidades, uno puede calcular una serie de cuestiones, siempre pensando en qué es lo que tengo de cada lado del signo igual, no importa si son masas, volúmenes o superficies. Lo que tengo es ¿cómo decirlo? Para que me entiendan bien. Es la posibilidad de obtener datos útiles, utilizando una expresión muy versátil, que van cambiando las unidades. O sea, solo eso. Pero es muy importante que lo tengan presente. Insisto, puedo llegar a ser un poco pesado, pero a lo largo de los años que llevo enseñando, veo que no siempre terminan de darse cuenta
de que esto se puede hacer y que es absolutamente lícito. Un comentario más. Estos momentos que se llaman de primer orden porque la distancia siempre es una distancia multiplicada, por supuesto pueden ser momentos positivos o negativos, porque si la masa, el volumen o la superficie está ubicada en un cuadrante en el cual las coordenadas son negativas, pues el valor será negativo. Si está del lado positivo, será positivo. Esto es importante. Si puede ser positivo y puede ser negativo, simplemente la misma figura, pero estamos cambiando la posición del eje. Entonces pongo el eje Y acá, las coordenadas X, el semieje de X positivo para este lado. El momento este va a resultar positivo. Si el eje está aquí, va a ser negativo. Puede haber un punto en el cual sea nulo. Quiere decir que ese eje está pasando por el centroide o por el baricentro, si es un cuerpo. Si es una superficie, por el centroide. Es decir, ¿eso es así siempre? Sí, siempre es así. ¿Y por qué? Y es lógico, porque a la altura del centroide, del baricentro, las masas, los volúmenes o las superficies están igualmente repartidas. Tenemos una parte de un lado y una parte del otro. Cada elemento, cada centímetro cuadrado que esté a X centímetros de un lado, va a tener otro elemento también de un centímetro cuadrado que está con la coordenada con el signo negativo. Resultados se empiezan a cancelar. Entonces siempre, esto es importante, aunque no lo parezca, porque siempre que yo tenga un eje baricéntrico, este momento de primer orden, que se llama momento estático, en resistencia de materiales, en estabilidad, se lo acostumbra a llamar momento estático. Pero este momento de primer orden va a ser siempre nulo, de modo tal que yo puedo hacer dos razonamientos. Si tengo que calcular el momento estático, el momento de primer orden, respecto de un eje que pasa por el baricentro, porque sé que pasa por el baricentro, no me molesto en calcular, ya sé que vale cero. Y si por alguna demostración, esto suele aparecer en resistencia de materiales, me voy anticipando, si por alguna razón descubro, por otro procedimiento cualquiera, que el momento respecto de un cierto eje, el momento este de primer orden, respecto a un cierto eje, es nulo, automáticamente saco la conclusión, ese eje tiene que ser baricéntrico. No importa si es horizontal, vertical, inclinado, pero si el momento de inercia respecto de este eje, el momento estático respecto de este eje es nulo, bueno, ese eje pasa por el baricentro. Si no es nulo, bueno, depende de si está del lado positivo, del cuadrante positivo o cuadrante negativo. ¿Quedó claro? Esperemos que sí. Ahora, en otro video, pasamos a generalizar un poco lo que vimos en clase de momentos de segundo orden.